Buenos días, mi nombre es Tyron Briones, soy integrante del grupo número 4 de la materia de Química Inorgánica y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la autoionización del agua. Como puntos tenemos la introducción, el problema científico, el objetivo general, objetivos específicos, aspectos teóricos de la autoionización del agua. También tenemos la autoionización del agua con sus teorías y modelos. Y por último, la descripción del proceso de autoionización del agua, ¿verdad? Ya. Bueno, la introducción dice que la autoionización del agua es esencial, ya, por diversas razones, ya que este fenómeno tiene implicaciones significativas en campos como la química, la biología y también otras disciplinas que conoceremos más adelante. Ya, entonces dice que la autoionización del agua sirve como cimiento teórico para comprender las propiedades ácido-base de las sustancias en soluciones acuosas, ¿verdad? Entonces también dice que en este fenómeno se presenta, valga la redundancia, la presencia de iones hidronio y iones hidróxilo, ¿verdad? Entonces, esta de aquí se presenta en el agua, ya que resulta crucial para la evaluación de acidez o basicidad de una solución. Ya también vemos que esto hace referencia al concepto expresado mediante el pH. Este entendimiento es de importancia crítica en áreas como la química analítica, la bioquímica y diversas ramas de la química. Es decir, que la autoionización del agua, este fenómeno, es esencial, es primordial y se hace presente en varias ramas, ya sea de la biología o de la química. Bueno, como problema científico tenemos la variabilidad en las condiciones ambientales y la diversidad de sustancias presentes en soluciones acuosas, ya que éstas plantean interrogantes sobre cómo influyen estos factores en la autoionización del agua. Y como podemos ver aquí, dice que las propiedades ácido-bases que se rigen a diferentes procesos químicos y biológicos, también dice que, este problema lleva a la necesidad de investigar a fondo los mecanismos subyacentes y las implicaciones de la autoionización del agua en diversos contextos, ¿verdad? Entonces, pero tenemos un interrogante, la cual dice que ¿cuál es la importancia de conocer el fenómeno de autoionización del agua y los procesos químicos biológicos en los que se relacionan, ¿verdad? Eso lo conoceremos más adelante. Como objetivo general y objetivos específicos tenemos, bueno, en el general podemos encontrar que dice que tenemos que comprender de manera integral la autoionización del agua, explorar sus aspectos teóricos, sus aplicaciones prácticas en reacciones químicas y también su relevancia en sistemas biológicos y cómo factores ambientales afectan este fenómeno. ¿Ya? Entonces, en objetivos específicos tenemos como primordial el investigar teorías y modelos sobre la autoionización del agua y su influencia en procesos químicos industriales y en tecnologías emergentes. Otro de los objetivos es analizar la influencia de la autoionización del agua en sistemas biológicos, destacando el papel de la regulación del pH en organismos vivos. Y por último, describir el proceso de autoionización del agua. Entonces, esto es lo que tendremos en mente de trabajar, ¿verdad? Como primer tema, tenemos la autoionización del agua con sus teorías y modelos. A ver, la autoionización del agua solo se explica mediante teorías y modelos que explican cómo las moléculas de agua se disocian, es decir, que se separan y se convierten en iones hidronio y iones hidróxilo, ¿verdad? Entonces, a continuación se van a presentar algunas teorías de las que hemos indagado y modelos los más relevantes que hemos encontrado para explicarles y darles a conocer a ustedes, ¿verdad? Primera teoría que tenemos aquí es la teoría de Arrhenius. A ver, según Arrhenius, dice que la autoionización del agua se produce cuando las moléculas de agua se disocian, es decir, se separan, ¿verdad? En los iones hidronio e iones hidróxilo que ya fuimos mencionados anteriormente. Ya. Este enfoque, esta teoría que tiene Arrhenius, proporciona la base de entender la conductividad eléctrica del agua y la teoría ácido-base de Arrhenius. Ya. Entonces, esta teoría nos da
un enfoque diferente. Y aquí podemos visualizar de cómo el agua se disocia y se convierte en ácido base, ¿verdad? Como siguiente teoría tenemos la teoría de Bronsted-Lowry. Esta teoría nos da a conocer cómo amplía la perspectiva ácido-base, considerando que la autoionización del agua implica la transferencia de protones. Bueno, aquí podemos decir que la molécula de agua actúa como un ácido, ya que dona protones y como base al aceptar un protón. Entonces, la molécula de agua acepta la responsabilidad de actuar como ácido y como base. Siguiente teoría, tenemos la teoría de Lewis. Esta teoría se entra en la transferencia de pares de electrones. Ya, en este marco, la autoionización del agua se interpreta como la transferencia de un par de electrones de molécula de agua a otra, están formando iones de hidronio e hidróxido. Ya, esta quiere decir que la autoionización del agua se interpreta, ya, se está interpretando de cómo esta se hace la transferencia de un par de electrones de una molécula de agua a otra. ¿Ya? Y estas forman iones de hidronio y de hidróxido. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo entre moléculas de aguas se transfieren par de electrones y se están formando iones de hidronio e iones de hidróxido, ¿verdad? Tenemos también la última teoría, que es la teoría de estado de transición. ¿Ya? Esta teoría propone que la autoionización del agua es un proceso dinámico que implica la existencia de estados de transición intermedios entre las moléculas neutras y los iones ya formados, ¿verdad? Mediante estos modelos y teorías se ofrecen diferentes perspectivas. Es decir, que de las teorías que hemos escuchado nos están dando un enfoque diferente cada una y nos están tratando de tener una perspectiva diferente de cada una, ¿verdad? Sobre la autoionización del agua a nivel molecular. Entonces, esto está contribuyendo a una comprensión más completa, más clara de este fenómeno fundamental en la química del agua, ¿verdad? Entonces, a través de estas teorías que hemos escuchado, como dije anteriormente, nos da un enfoque diferente, nos da una comprensión diferente para entender así este fenómeno fundamental. Bueno, y llegamos al proceso de autoionización del agua. Este proceso es un fenómeno químico crucial que ocurre de manera natural en el agua. O sea, esto se da de forma natural, ¿ya? Y este es responsable de la presencia de iones de hidronio, que es el H3O, e iones hidróxilo, que es el OH, los que ya hemos mencionado anteriormente. Estos se dan en soluciones acuosas, ¿verdad? Entonces, este proceso se puede describir de la siguiente manera, ¿verdad? Aquí tenemos de cómo vamos a clasificar los procesos de autoionización del agua. Como primero tenemos las moléculas de agua, ¿verdad? De ahí sigue la disociación espontánea, la formación de iones de hidronio e hidróxilo, el equilibrio dinámico, también tenemos la constante de ionización del agua y por último la neutralidad de la solución, ¿ya? Como primer punto de este proceso tenemos las moléculas de agua, ¿verdad? A ver, en estas condiciones normales, la molécula de agua, que es el H2O, como ya comúnmente de la mayoría de nosotros lo hemos conocido, coexisten de una forma neutral, ya que cada molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y estos de aquí están unidos covalentemente mediante enlaces, valga la redundancia, covalentes. ¿Ya? Y esta de aquí forma la molécula de agua. Entonces, como siguiente punto tenemos la disociación espontánea. A ver, la disociación espontánea, a pesar de ser una sustancia covalente, el agua es único debido a su capacidad para ionizarse. O sea, la disociación solo se puede ionizar a través del agua, ¿verdad? Ya. Esto implica que ocasionalmente algunas moléculas de agua puedan perder un protón, que es en este caso sería un ion hidrógeno, mientras que otras ganan este protón. O sea, mientras que una molécula de agua está perdiendo este protón, otra lo gana, ¿verdad? Como siguiente punto tenemos la formación de iones de hidronio e hidróxido.
Y también tenemos el equilibrio dinámico. Primero vamos por la formación de iones, ¿verdad? Entonces, la pérdida de un protón por una molécula de agua resulta que un ion hidróxilo se posesione de ella. Entonces, la molécula de agua que pierde el protón se convierte en un ion hidróneo, que es el H3O, lo que hemos venido mencionando anteriormente. Ya. Es importante destacar que en realidad la creación implica una transferencia completa, ¿ya? Esto de aquí crea una transferencia completa de un protón de una molécula a otra. Entonces, más bien es una redistribución de carga de protones, ¿ya? No es una formación, es una redistribución, o sea, lo estás reubicando, como quien dice. Como siguiente tenemos el equilibrio dinámico. A ver, la autoionización del agua está en constante equilibrio dinámico. Esto quiere decir que está en constante movimiento, ¿verdad? Pero siempre equilibrado sus elementos. Entonces, lo que significa que la formación de esta y la disociación de iones hidróneo continúan ocurriendo constantemente, ¿verdad? Entonces, la constante del equilibrio para este proceso se expresa mediante la ecuación de autoionización del agua, que es la que podemos visualizar aquí, ¿ya? Como siguiente punto tenemos la constante ionización del agua. La constante ionización del agua describe la tendencia del agua al ionizarse y se expresa como el producto de las concentraciones de ion hidróneo e hidróxilo en una solución acuosa a una temperatura específica, la cual es a 25 grados Celsius, ya que el valor de kW es aproximadamente 1.0 por 10 menos 14. Ya, para los que se preguntan qué es kW, es el kilovatio hora. Ya, esto es una capacidad de energía al igual de los megajulios, creo que se decía. Entonces, esto significa ya. La neutralidad de la solución. A ver, en una solución acuosa neutral, la concentración de iones hidróneo es igual a la concentración de iones hidróxilo, o sea, quiere decir que está a la par, ¿verdad? Lo que da como resultado un pH de 7. Esto quiere decir que está en un pH neutral, está equilibrado. Y esta neutralidad es crucial para numerosos procesos químicos y biológicos, ¿ya? Siguiente tenemos la escala del pH. A ver, ¿qué es el pH? ¿Qué es la escala del pH? Bueno, en el suelo, el pH afecta directamente la disponibilidad de nutrientes en el suelo, ¿ya? Esto quiere decir que dependiendo de esto, nosotros podemos cultivar un sembrío, podemos cultivar un café, un banano y todo esto va a depender del pH de que se encuentra en el suelo. Si tiene un pH estable para la siembra que vamos a realizar, sería bueno realizarla en este suelo, pero si no, este nos va a afectar en el sembrío y podríamos ser afectados negativamente. Entonces, la escala del pH tiene un rango que va del 0 al 14 y el 7 se presenta como un valor neutral, ¿ya? Los números menores a 7 indican acidez y los mayores a 7 indican alcalinidad, ¿ya? Dice también que el pH del suelo en el césped. Aquí tenemos un ejemplo que, como podemos ver aquí en la imagen, el pH del suelo en el césped, el pH del suelo en el césped. Aquí podemos ver que el valor neutral que necesita el pH del suelo en el césped es de 6.2 a 7. ¿Ya? Este pH es el ideal, es el correcto que tendría que tener el suelo para que el césped crezca correctamente, crezca con normalidad y tenga su germinación bien, se podría decir, finalizada. ¿Ya? Entonces, en 5.3 y 6.1 ya se considera un pH ácido para el césped y en 7.1 hasta 8.5 se considera ya un pH alcalino para el césped. Entonces esto ya no sería, esto también va a depender, el pH va a afectar el color del césped, ¿verdad? A ver, dice que las preferencias del pH en el suelo de césped para la mayoría de las gramíneas está entre 5.8 y 7.2. Las gramíneas de estación cálida
toleran un pH ligeramente más bajo, mientras que las gramíneas de estación fría prefieren un pH ligeramente alto. A ver, entonces, cuando se encuentra dentro de los rangos del pH preferidos, de los que se necesitan, los nutrientes que los céspedes necesitan permanecen disponibles para que estos los usen. Ya, entonces, a través del correcto rango del pH que necesita el césped, los nutrientes van a permanecer ahí para que el césped los use. Ya, cuando el pH se desvía demasiado en cualquier dirección, ya sea en ácido o alcalino, los nutrientes del césped, del suelo, se van a restringir, o sea, se van a bloquear, por decirlo así. Y el césped no va a nacer de una manera correcta. ¿Ya? Como siguiente tenemos la escala del pH. Pero en esta escala del pH tenemos una interrogante, ¿ya? La cual es, ¿cómo se interpreta el pH del suelo? A ver, si el suelo contiene una concentración elevada de iones de hidrógeno, que es decir, el pH, se considera un suelo ácido, ¿ya? Si contienen pocos iones de hidrógeno, será un suelo básico. Pero un pH 7 indica un suelo neutro, un suelo estable, un suelo equilibrado para sembrar, bueno, dependiendo también del cultivo que vayas a sembrar, pero que cada cultivo necesita un pH diferente en el suelo. Ya, entonces se dice que el pH indicado para sembrar en el suelo es el pH 7. O sea, el pH del suelo tiene que estar en 7, tiene que estar neutral, equilibrado, para que se pueda, generalmente, se pueda sembrar cualquier tipo de sembrío. Queda claro que cada uno necesita un pH diferente. Es de acuerdo al sembrío que vayamos a realizar. Ya. Tenemos también el pH en los animales, ¿verdad? Esto puede variar en los animales, ya que se distinguen por especies y esto va a variar regularmente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un pH en el perro, en los animales que son más conocidos, el perro y gato. Entonces, el pH en el perro y gato es un poco similar, ya que esto de aquí debe estar entre 5.0 y 6.5. Ya, esto claro que es un pH ácido, pero para ello se considera un pH normal, un pH equilibrado. La importancia del pH urinario reside en que los cristales de estrubita, que son los, bueno, sigue primero terminamos de decir esto. La importancia del pH urinario reside en que los cristales de estrubitas se sedimentan y pueden formar piedras cuando la orina tiene un pH básico. Un ejemplo, no sé si ustedes hayan escuchado de los famosos cálculos renales. Esto de aquí son los cristales de estrubita. Entonces, cuando no tienen una buena hidratación, los cálculos empiezan a crecer, las piedritas empiezan a crecer y esto lleva a la obstrucción del tracto urinario, ¿verdad? Como siguiente tenemos ejemplos de cómo los animales consumen sus alimentos y cómo los convierten los van desintegrando dentro de ellos, ¿verdad? Ya, pero este ejemplo es un poco básico, entonces creo que en conclusión, la autoionización del agua tiene importantes implicaciones, ya sea en la química, en la biología, en la vida cotidiana, en la vida podría ser en los animales y en el suelo, como ya mencionamos anteriormente. En el suelo lleva un gran papel, ya que dependiente de esto vamos a sembrar nosotros, ya sea cualquier tipo de cultivo. Ya, entonces, dependiendo del pH del suelo en el que nosotros vayamos a sembrar, podríamos ver si que está alcalino, está ácido, si está en un pH estable, para ser correctamente arado y que podamos tener un buen cultivo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, esto tiene una importante aplicaciones en la vida cotidiana, como por ejemplo, es responsable de la formación también de nubes y lluvia. Ya el pH es responsable de esto, ¿verdad? Y es esencial para el funcionamiento de muchos procesos biológicos, como la digestión, que se trata del proceso de aquí, ¿verdad? De la digestión de los animales, de cómo el pH de ellos hace que digiera la comida y sea regularmente procesada, ¿verdad?
Entonces, también procesos biológicos como la digestión, la respiración. Otros ejemplos sería que el agua pura es covalente, perdón, es disolvente ampotérico, que es decir, que puede actuar como ácido o como base. O sea, el agua puede actuar como cualquiera de las dos, dependiendo de cómo se encuentre, en qué estado se encuentre, ¿verdad? También dice que la autoionización del agua es el proceso de que termina el pH del agua. Entonces, a partir de este proceso, de este fenómeno natural que tiene el agua, se va a determinar el pH en este mismo, ¿verdad? Y también cabe recalcar que el pH del agua pura es de 7. Esto quiere decir que está en un pH estable. Este normalmente es el pH del agua que nosotros debemos de tomar, ¿verdad? Esto de aquí es un pH neutro. Muchas veces la gente se confunde de que por comer algo ácido te va a afectar en el cuerpo, o sea, te va a poner ácido el cuerpo, y eso es mucha mentira. Son mitos que se ha ido a escuchar a lo largo del tiempo, pero en realidad si tú comes algo ácido o si tomas algo ácido, te va a alcalinizar el cuerpo. En el caso de los humanos, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es dependiendo del pH de lo que vayas a ingerir y del pH de tu cuerpo. ¿Ya? Esta ha sido mi presentación y espero que me hayan entendido y muchas gracias.